tenemos nosotros una imagen en donde aparece un músculo que está insertado al hueso. Y desde ya debemos clasificar, por ejemplo, al músculo, al tejido muscular, en tres tipos. El tejido muscular liso, el tejido muscular estriado esquelético y el tejido muscular estriado cardíaco. En la imagen que vemos acá es el tejido muscular estriado esquelético. Miren cómo este músculo se inserta a este hueso. Por lo tanto, es un tejido muscular estriado esquelético. Observamos o debemos tener conocimiento que este músculo está rodeado por un tejido conectivo. Y este tejido conectivo que cubre a todo el músculo se denomina epimicio. Epimicio. Luego observamos nosotros que este mismo músculo se divide en varios paquetes musculares. Varios paquetes musculares o también llamados fascículos. Entonces observamos acá un paquete muscular o fascículo, otro paquete muscular o fascículo. Cada paquete muscular o fascículo también está rodeado de un tejido conectivo. Y este tejido conectivo que rodea a cada fascículo se denomina perimicio. Perimicio. Bien, ahora, cada fascículo va a estar constituido por varias fibras musculares y cada fibra muscular va a estar rodeado también por tejido conectivo. Y este tejido conectivo que rodea a la fibra muscular se denomina endomicio. Endomicio. Entonces, en conclusión, un músculo contiene varios fascículos. Un fascículo contiene varias fibras musculares. Igualmente, el tejido conectivo que envuelve al músculo se llama epimicio. El tejido conectivo que envuelve al fascículo se llama perimicio. Y el tejido conectivo que envuelve a cada fibra muscular se llama endomicio. Entonces observamos acá el tejido muscular y lo que vamos a observar es sus características histológicas de cada tipo de tejido muscular. Como habíamos dicho, el tejido muscular se clasifica en tres tipos. El tejido muscular liso, el tejido muscular estriado esquelético y el tejido muscular estriado cardíaco. Son tres tipos. Esta lámina que vamos a observar es una lámina de un corte de intestino grueso. La coloración es hematoxilina y eosina y lo que vamos a observar es el músculo liso. Entonces, este intestino grueso, lo primero que vamos a observar son las capas que tiene el intestino grueso. Son 4 capas. Una primera capa, que es la más interna, es la capa mucosa. La segunda capa viene a ser la submucosa. La tercera capa es la capa muscular. Y la cuarta capa es la capa serosa. A nosotros nos interesa explicar la tercera capa o capa muscular. La capa muscular, vemos nosotros que se subdivide en 2 subcapas. Una capa más interna, que está cerca a la submucosa o junto a la submucosa, se denomina circular interna. Y otra capa más externa, que está junta o adyacente a la capa serosa, se denomina longitudinal externa. En esta capa muscular, en cualquiera de las 2 subcapas, nosotros vamos a observar
que tienen diferente disposición. Entonces, una de ellas tendrá cortes transversales de tejido muscular y la otra tendrá corte longitudinal. Se disponen de diferente forma estas dos subcapas. Pero lo que vamos a observar principalmente en esta capa muscular es la forma que tienen las células musculares lisas. Entonces vamos a observar células musculares, ¿no?, que vienen a ser alargadas, ¿no?, paralelas entre ellas, con un núcleo basófilo alargado también, ¿no?, de posición central siempre, y vamos a ver un escaso espacio intercelular, escasa sustancia intercelular. Como ya hemos visto acá, nuevamente les explico que vamos a ver las dos subcapas, la circular interna y la longitudinal externa. Como decíamos, en el intestino grueso, nosotros vamos a observar primero en panorámico. Y en panorámico vamos a observar las 4 primeras capas. Entonces, observamos nosotros una capa en donde la coloración, destaca esta coloración basófila, ¿ya? Y está constituido esta capa por varias glándulas de Lieberkühn y termina toda esta capa denominada mucosa en una delgada capa de músculo liso denominado muscularis mucosae. Pero también llama la atención acá, en esta mucosa, observar un folículo linfoide. ¿Ya? Entonces, la mucosa abarca desde esta parte superficial hasta la muscularis mucosae. Por debajo de la muscularis mucosae encontramos nosotros una capa de tejido conectivo laxo y que corresponde a la submucosa. Esta submucosa está constituido por capilares, está constituido por vasos linfáticos, por el mismo tejido conectivo laxo, y también está constituido por un plexo nervioso submucoso llamado plexo de Meissner. Luego de la submucosa observamos una tercera capa, que es lo que nos interesa, que viene a ser la capa muscular. Y como decíamos, esta capa muscular tendrá una subcapa más interna, llamada circular interna, que está junto a la submucosa. Pero también hay otra subcapa más externa, que está cerca a la serosa, que no la vemos acá, que corresponde a la longitudinal externa. Acá observamos nosotros las dos subcapas. Una subcapa circular interna, cerca a la submucosa, y otra subcapa longitudinal externa, cerca a la serosa. Como ven ustedes acá, ven la diferente disposición de cada subcapa. En esta subcapa vemos músculos, tejido muscular en cortes transversales. Y acá observamos nosotros tejido muscular en forma longitudinal. Longitudinal. En esta imagen
nosotros vamos a observar este músculo liso, como ven ustedes, un núcleo alargado basófilo localizado en la parte central, ¿no? Y músculos lisos o fibra muscular lisa alargada también. Vemos los espacios que hay de sustancia intercelular. A esta célula muscular lisa o fibra muscular lisa también se le llama leiomiocito. Como ven ahí, leiomiocito. Acá vemos también músculos lisos dispuestos tanto en forma longitudinal como en forma transversal. Entonces podemos decir que la célula muscular lisa o fibra muscular lisa o leiomiocito se caracteriza por ser fibras musculares alargadas con núcleo basófilo alargado localizado en la parte central de la fibra muscular y que va a presentar un citoplasma acidófilo y escasa sustancia intercelular. Acá igualmente observamos tejido muscular liso en un corte transversal. Y observamos, miren, el núcleo siempre en la parte central de la fibra muscular lisa. Acá también podemos observar dos capas de músculo. Acá músculo liso en forma longitudinal y acá abajo en forma transversal. Acá observamos también el tejido muscular liso y vemos las fibras musculares lisas siempre paralelas, siempre alargadas, con núcleo alargado basófilo localizado en la parte central, con un citoplasma bien acidófilo y con espacios con escasa sustancia intercelular. Acá igualmente vemos fibras musculares lisas alargadas que en conjunto forman el tejido muscular liso. Ahora vamos a ver una segunda lámina que corresponde a la muestra de la lengua. Un corte transversal de la lengua. La coloración, como siempre, la hematoxilina y eosina, y lo que vamos a observar es el músculo estriado esquelético. Si tuviéramos nosotros la lámina para observarla en el microscopio, al colocar la muestra de la lengua, en primer lugar tenemos que observar en forma panorámica, y en forma panorámica nosotros en primer lugar vemos el epitelio que tiene la lengua. El epitelio que tiene la lengua va a depender de qué parte de la lengua sea este epitelio. Por ejemplo, en la lengua sabemos que tenemos una cara dorsal, que es la que mira hacia arriba, y una cara ventral que mira hacia abajo. La cara dorsal que mira hacia arriba está en constante contacto con los alimentos. Y al estar en constante contacto con los alimentos, se va a queratinizar esta parte de la lengua. Por lo tanto, el epitelio de la cara dorsal de la lengua es un epitelio estratificado plano queratinizado. Sin embargo, la parte ventral de la lengua que mira hacia abajo es liso. Casi no hay contacto con los alimentos. Por lo tanto, su epitelio será un epitelio estratificado plano no queratinizado. Inmediatamente desde que nosotros vemos lo que es ya
el epitelio, vamos a observar una amplia capa muscular con disposiciones diferentes, tanto en forma transversal o en forma longitudinal. Lo que vamos a observar específicamente, en primer lugar, de un tejido muscular son las estrías. Entonces, si vemos una fibra muscular, lo primero que tenemos que observar es el tejido muscular estriado. Y si no tiene estrías, es el tejido muscular liso. Una vez que vemos que tiene estrías, entonces tenemos que diferenciar, ¿será tejido muscular estriado esquelético o de repente será un tejido muscular estriado cardíaco? Entonces tenemos que conocer las características que presenta el tejido muscular estriado esquelético. Y el tejido muscular estriado esquelético se caracteriza en primer lugar porque las fibras musculares, o sea, la célula muscular, son en forma longitudinal, o sea, son siempre en forma alargadas, ¿no? Lógicamente, en un corte longitudinal, las fibras musculares estriadas son longitudinales. Sin embargo, en el músculo cardíaco, en un corte longitudinal, las fibras musculares son ramificadas. La otra segunda característica que lo diferencia en gran parte con el otro tejido muscular estriado es que el tejido muscular estriado esquelético presenta núcleos en la periferia de la fibra muscular. Presenta núcleos. Sin embargo, vamos a ver que en el músculo cardíaco el núcleo se encuentra en la parte central de la fibra muscular, pero acá se encuentra en la parte periférica. La tercera característica principal de este músculo estriado esquelético es que no tiene discos intercalares. No tiene discos intercalares. Y luego vamos a observar también las características de sus estrías, porque vamos a observar estrías que son en forma transversal y que aparecen en forma de bandas. Entonces es así como vamos a tener bandas o zonas para oscuras, ¿no? Y acá vamos a hacer una rectificación, porque si ustedes entienden, comprenden, dice zonas claro oscuras que representan a las bandas A, I y Z, dice, ¿no? Entonces, respectivamente, o sea, zonas claras, la banda A, zonas oscuras, la I, ¿no? Entonces, no está bien. Las zonas claras son las bandas I, y las bandas I no se escribe así en griego, se escribe en I latina. Entonces las zonas claras corresponden a las bandas I y las zonas oscuras corresponden a las bandas A de anisotropa, oscuras, y de isotropas, zonas claras. Y también nos menciona la Z. Las Z son discos que se encuentran en la parte central de las bandas I. Entonces hay que rectificar esta parte. Luego vamos a ver, ¿no?, que cada fibra está rodeada por una capa de tejido conectivo. Ya hemos visto en la segunda diapositiva, ¿no?, en donde dice que cada fibra muscular está envuelta por un tejido conectivo llamado endomisio, y que cada paquete muscular o fascículo está también rodeado de tejido conectivo llamado perimisio, y el conjunto de paquetes musculares, o sea, el músculo ya, presenta también que está rodeado por un tipo de tejido conectivo
denominado epimicio. Entonces vamos a observar músculo estriado esquelético en un corte longitudinal y un corte transversal. Observen cómo el músculo estriado esquelético en corte longitudinal, sus fibras musculares son largas y longitudinales. Sin embargo, acá las fibras musculares en corte transversal, lógicamente, son redondas, ¿no? Cuando aparece esta fibra muscular estriada esquelética en forma larga, longitudinal, se le denomina cilíndricos o cilindros de Kolliker. Y cuando vemos acá nosotros, cuando es un corte transversal, toda esta fibra muscular en corte transversal se llama campos de Congey. Campo de Congey. Entonces decimos Kolliker, cilindritos de Kolliker, y decimos campo de Congey. Kolliker cuando es longitudinal, Congey cuando es transversal. Nótese desde ahora las estrías que ven en estas fibras musculares. Nótese la posición del núcleo. Miren cómo está en la parte periférica. Acá también en la parte periférica. Entonces, eso quiere decir que es un tejido muscular esquelético. Y acá también igualmente un corte transversal. El núcleo también siempre está en la periferia, como ven en todas estas fibras musculares. Y para aprovechar acá mismo, vamos a observar nosotros que el tejido conectivo que rodea a la fibra muscular se denomina endomisio. Pero cuando rodea todo un fascículo, como vemos acá, todo este fascículo se denomina perimisio. Luego tenemos acá otra imagen de tejido muscular esquelético, en donde destaca y observamos claramente las estrías tanto de color oscura como de color blanca. También observamos los núcleos siempre en la periferia. Acá observamos todavía con mucha mayor nitidez. También observamos nosotros las características de estrías. Entonces, podemos ver nosotros y delimitar claramente una estría que viene a ser oscura, a la banda A, ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Está entrecortado? ¿Están escuchando bien? Escuchamos, doctor, pero por momentos está entrecortado. Ya, está bien, me avisan cuando no se escucha. A ver, Cáceres o Canales, ¿no escuchas? Canales, entrecortado, ¿todavía sigue escuchándose entrecortado? Ahora Se escucha bien ya, doctor, ahora. Ya, gracias. Debe ser de repente, no sé, de la conexión o algo así. Bueno, de todas maneras les explicaba de que nos encontramos nosotros con un músculo estriado esquelético en un corte longitudinal. Y acá aprovechamos para ver las bandas.
Entonces, claramente estoy señalando en estos momentos una banda A, porque es una banda oscura o una estrella oscura. Pero al costado de ella, ustedes ven una estría clara, y esa estría clara es la banda I. Y si ustedes notan, nítidamente observamos acá que en esta banda I, en la parte central se observa como una línea, ¿no? Una línea paralela, lógicamente, a esta banda I, en la parte central, una línea delgada, y esto corresponde al disco Z. Entonces decimos que entre este disco Z y el otro disco Z que está al lado, que ven ahí, que también estamos señalando, entre un disco Z y el otro disco Z encontramos lo que se denomina el sarcómera. El sarcómera. El sarcómera es la unidad estructural y funcional del tejido muscular. Unidad estructural y funcional del tejido muscular estriado esquelético, y que abarca desde un disco Z al otro disco Z. Entonces ya saben ustedes, desde ese disco Z hasta el otro disco Z. Ya sabemos que las bandas oscuras son bandas A y las bandas claras son las bandas I. Sabemos que en la banda I, en la parte central, hay una línea alargada, también denominada disco Z. Igualmente estamos verificando que el núcleo es alargado y lo encontramos nosotros en la parte periférica, siempre en la parte periférica. Igualmente vemos el citoplasma, es un citoplasma acidófilo intenso. Prácticamente el músculo es rojizo. Muy diferente estas fibras musculares a las fibras colágenas. Las fibras colágenas se tiñen menos, o sea, es un acidófilo más leve, más claro. Y no se olviden que cada fibra muscular estriada viene a ser una célula muscular estriada. Y cada célula muscular estriada esquelética se le denomina rhabdomiocito. Rhabdomiocito. Entonces, a la célula muscular estriada esquelética también se le llama rhabdomiocito, ¿no? No se olviden que una célula muscular es una fibra muscular, aunque parezca que la fibra muscular contenga varias células, pero no es así. Una fibra muscular es una célula muscular. En este caso, si es estriada esquelética, esta célula muscular se denomina rhabdomiocito. Rhabdomiocito. Acá observamos otra imagen en donde encontramos nosotros tejido muscular estriado esquelético en un corte transversal. Y si ustedes observan, ven el núcleo, siempre lo encontramos en la periferia. Ahora ya saben que estas células o fibras musculares extraesqueléticas en corte transversal se denomina campos de Cohen. Igualmente vemos que hay tejido conectivo que envuelve a toda una fibra muscular. Entonces, este tejido conectivo que envuelve a toda una fibra muscular se denomina endomisio. Igualmente, acá tenemos también otro ejemplo de tejido muscular estriado esquelético, pero acá no observamos las estrías, pero sí observamos los núcleos
que se encuentran en la parte periférica. Entonces, si se encuentran en la parte periférica, no es un músculo liso, porque el músculo liso tiene su núcleo en la parte central. No es un músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco también tiene su núcleo en la parte central. Entonces, como vemos que su núcleo está en la parte periférica, decimos este es un tejido muscular estriado esquelético. Acá nuevamente observamos otro corte transversal de tejido muscular estriado esquelético. Noten ustedes acá el núcleo en donde se encuentra, siempre se encuentra en la parte periférica. Acá observamos también gran cantidad de fibras musculares. Lo que estoy señalando acá, por ejemplo, esta es una fibra muscular y vemos nosotros acá un núcleo y otro núcleo en la parte periférica. Núcleo en la parte periférica. Entonces, esta es una fibra muscular esquelética. El tejido conectivo que vemos aquí, que está prácticamente rodeando a esta fibra muscular, se denomina endomisio. Y el conjunto de fibras musculares, todo esto que estamos viendo acá, viene a ser un fascículo. Y el tejido conectivo que rodea todo este fascículo, como vemos acá, se denomina perimisio. Ahí está el tejido conectivo que está rodeando todo lo que es un fascículo y se denomina perimisio. Nuevamente observamos acá otra característica de la fibra muscular estriada esquelética. Aparte, vemos nosotros que es multinucleada. Miren cuántos núcleos tiene prácticamente una fibra muscular esquelética. Sin embargo, el tejido muscular estriado cardíaco solamente tiene de 1 a 2 núcleos. Acá vemos una fibra muscular estriada esquelética en forma longitudinal. Vemos claramente sus estrías y vemos su núcleo siempre en la parte periférica. Y luego acá vemos en corte transversal igualmente la fibra muscular estriada esquelética con su núcleo en la parte periférica. Bien, ahora pasamos a observar el corte de miocardio con una coloración también de hematoxilina y eosina, y vamos a observar el músculo estriado cardíaco. Músculo estriado cardíaco. Bueno, de acuerdo al horario, tenemos acá 5 minutos de break. La clase empieza 4:15 a 5 y la segunda hora veo que empieza de 5:05 a 5:50. Entonces tenemos 5 minutos ya para que vayan repasando sus láminas. No tiene por qué. Sí, la vamos a subir, no se preocupe. La vamos a subir.
Muy bien, vamos a continuar entonces con la tercera lámina. Corresponde al corte de miocardio, con una coloración de hematoxilina y eosina. Y lo que vamos a observar son las características histológicas del músculo estriado cardíaco. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí en este músculo cardíaco? En primer lugar, tuviéramos la lámina, pero cuando hagamos ya en corazón, ya vamos a ver todas las capas que tiene la pared cardíaca. No, vamos a ver pericardio, miocardio y endocardio. Pero acá nosotros vamos a observar específicamente en el miocardio las características histológicas que presentan las fibras musculares cardíacas, sobre todo en la fibra muscular cardíaca longitudinal. También podemos observar en la fibra muscular cardíaca transversal, pero solamente vamos a ver la característica que su núcleo se encuentra en la parte central. Pero sin embargo, en el corte longitudinal sí vamos a observar las estrías que presenta este tejido, estrías transversales, y también vamos a observar el aspecto que tiene las fibras musculares cardíacas, como es un aspecto ramificado. Ustedes vieron en la lámina anterior cómo en un corte longitudinal las fibras musculares esqueléticas, sus fibras eran longitudinales, eran largas. Sin embargo, acá en el tejido muscular cardíaco, las fibras musculares van a ser ramificadas. Una célula cardíaca, por ejemplo, una fibra muscular cardíaca se bifurca en dos, y así sucesivamente, de tal manera que en conjunto vemos un tejido muscular estriado cardíaco ramificado. Vamos a observar la segunda característica, que es el núcleo que se encuentra en la parte central y presenta de 1 a 2 núcleos nada más. Sin embargo, en el tejido muscular estriado esquelético, el núcleo estaba en la periferia y era multinucleado. La tercera característica que vamos a observar nosotros acá en el tejido muscular estriado cardíaco es la gran cantidad de capilares que observamos entre fibra muscular y fibra muscular, a diferencia de los otros tipos de tejido muscular. Otra cuarta característica es que en el tejido muscular cardíaco, en la fibra muscular cardíaca longitudinal, entre las estrías vamos a observar unas estructuras lineales en forma de zigzag oscuras que se conocen como discos intercalares y que van a corresponder a las uniones entre una célula cardíaca y otra célula cardíaca. Luego vamos a observar también, bueno, como teóricamente vamos a tener conocimiento que o teniendo en cuenta que el corazón prácticamente está activo durante todo el día porque presenta latidos cardíacos sistólicos y diastólicos durante las 24 horas del día. Sin embargo, y se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Sin embargo, el tejido muscular estriado esquelético, durante las noches hay bastante movimiento muscular, ¿no? Tanto de contracción y relajación. Sin embargo, en las noches hay prácticamente relajación. Por lo tanto, el músculo cardíaco necesita más energía y esa energía la da las mitocondrias. Por lo tanto, el músculo cardíaco tiene mayor cantidad de mitocondrias que el músculo esquelético. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente imagen y vemos nosotros el músculo cardíaco lógicamente con estrías y observamos núcleos grandes, ¿no?, en la parte central de la fibra muscular. Y vemos cómo tiene un aspecto ramificado, ya que vemos una célula muscular cardíaca y aquí vemos cómo se ramifica hacia un lado y hacia otro lado. Entonces vemos nosotros que hay un aspecto ramificado.
Vemos los núcleos grandes siempre en la parte central. Y otra de las estructuras que observamos nosotros es, como les decía, una estructura lineal, transversal, oscura, forma de zigzag, que corresponde a los discos intercalares, tal como ven ustedes acá, lo que señala la literatura aquí, discos intercalares, que corresponden a las uniones intercelulares o unión entre una célula cardíaca y otra célula cardíaca. Acá también ven el aspecto nada más en forma general de este tejido muscular cardíaco, como vemos que es ramificado y como su núcleo también lo vemos en la parte central y presenta de 1 a 2 núcleos. Acá en panorámico vemos el tejido muscular estriado cardíaco. Igualmente vemos nosotros tejido muscular cardíaco y vemos cómo entre fibras musculares cardíacas encontramos gran cantidad de capilares. Aquí observamos gran cantidad de capilares. En esta otra lámina observamos nosotros también un músculo cardíaco y en esta zona observamos el endocardio. Y su primera capa, la capa más interna que tiene el endocardio, que está constituido por un tejido epitelial simple plano, son células planas en una sola capa y que constituyen el endotelio del endocardio. Luego, bueno, ya veremos posteriormente el subendotelio, la capa de tejido conectivo denso y el subendocardio, en donde vamos a encontrar la célula de Purkinje. Todo lo que corresponde a esta zona donde hay gran cantidad de músculo cardíaco corresponde al miocardio. Acá nuevamente, gran cantidad de músculo cardíaco, observen, miren en forma longitudinal y acá en forma transversal. Y acá observamos nosotros una capa más externa llamada pericardio. Acá nuevamente observamos ya con mayor nitidez las células musculares cardíacas y vemos cómo esta célula muscular cardíaca se bifurcan, ¿no? Dando el aspecto ramificado. Y vamos a encontrar el núcleo, como ven ustedes acá, un núcleo en la parte central. Internet, doctor, está entrecortado. En la Doctor, disculpe, no se escucha. Bien, parece cuestión de conexión. Pero como les decía, acá en esta lámina observamos célula muscular cardíaca en donde vemos que se ramifica. Por ejemplo, esta célula muscular cardíaca, ¿cómo se ramifica en dos? Vemos también acá el núcleo. El núcleo siempre está en la parte central y vemos de 1 a 2 núcleos. Y la otra característica que vemos es en los espacios en donde se encuentra entre fibra y fibra, vamos a encontrar nosotros gran cantidad de capilares. Y la otra característica es la presencia de una estructura lineal en forma de zigzag transversal que corresponde a los discos intercalares que vienen a ser las uniones intercelulares. Nuevamente encontramos acá tejido muscular estriado cardíaco en corte transversal. Noten ustedes el núcleo de gran tamaño, un núcleo que siempre se encuentra en la parte central. Nuevamente vemos nosotros el tejido muscular cardíaco ramificado, ¿no? Acá podemos observar también los
los discos intercalares, ¿no? Los núcleos que siempre se encuentran en la parte central presentan de 1 a 2 núcleos.